Y saludo a Iván Mauricio Restrepo Fajardo. Él es miembro del equipo de abogados expertos en pensiones. Bienvenido, doctor Iván Mauricio, a Clickcracia, el poder de la información a un clic, la democracia de la información, formación para la democracia. Dieron conmovisión, es que todo de conmovisión aparece en una radio. No dieron entrada, Claudita. Señor, aló. Doctor Iván Mauricio, ¿me oye? No tengo audio, Claudita. No me escucha, dice que no me escucha Iván Mauricio Palacio. Mauricio Palacio. Y ahora se me atravesó ese lapsus del Palacio. Él es Iván Mauricio Restrepo Fajardo. ¿Qué pasaría? Vamos a ver otra vez, intentémoslo. ¿Está ahí con nosotros, doctor Iván Mauricio? Sí, hola. Ahí estoy sin audio, Roger. Qué vaina, hombre. No nos está escuchando y con él queríamos conversar sobre este tema bien importante que viene de la Corte Constitucional, que suspendió la entrada en vigencia de la reforma pensional a partir del próximo 1 de julio y va a empezar la puesta en marcha de la reforma pensional aprobada en la Cámara de Representantes, pero, y recuerden ustedes, se vinieron 50 o más demandas por vicios de trámite, ¿no? Porque no se respondió de alguna manera. Eso hablamos también ahorita, la conciliación, que es muy importante. No se tuvieron en cuenta los textos aprobados en el Senado y entonces dicen que a pupitazo limpio, pues lamentablemente cayó en vicios de procedimiento. Por eso se demandó ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se ha manifestado este martes 17 de julio diciendo hay que devolver a la Cámara de Representantes ahí está el doctor Iván Mauricio. ¿Allí me escucha? Bueno. Claro y fuerte, Roger, claro y fuerte. Qué bueno, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Roger, lo habíamos ya dicho en el último programa que estuvimos, que el escenario más viable era que lo devolvieran nuevamente a la Corte, que lo devolvieran al Congreso, a plenaria de Cámara. Sí, y entonces, ¿en qué consiste? O sea, no quiere decir que está, digamos, hundida la reforma pensional, no. De eso no se trata. ¿Qué quiere decir que la haya devuelto a la Corte Constitucional a plenaria de Cámara? Bueno, Roger, y a los oyentes y televidentes que nos están viendo en este momento, lo que quiere decir es que la ley que iba a entrar en vigencia el 1 de julio queda suspendida. Es decir, que volvemos al escenario de la ley 100 por el momento, con 2 excepciones que ahorita lo vamos a mirar. Entonces, la Corte Constitucional suspende la entrada en vigencia. Tiene la plenaria de Cámara que darle el último debate, que era el cuarto, que no le dio. Y para eso, vuelvo y repito, tiene 30 días hábiles contados a partir de que se conozca el auto de la Corte Constitucional. Y a los que nos están oyendo, por el momento lo que conocemos es un flyer informativo. Ni siquiera tenemos el comunicado de prensa y tampoco tenemos el auto de la Corte. Esperemos que por la importancia del tema, esta semana, que ya le quedan 2 días prácticamente, mañana y viernes, podamos conocer el auto. A partir del auto ya corren 30 días hábiles para que la plenaria de la Corte, de la Cámara de Representantes, empiece a discutir. Acordémonos, Roger, que las sesiones ordinarias terminan el 20 de junio, es decir, este viernes terminan las sesiones ordinarias. El gobierno ya ha anunciado por los diferentes medios de comunicación de que va a expedir un decreto citando a la Cámara de Representantes, al Congreso en general, a sesiones extraordinarias. Y se espera que en esas sesiones extraordinarias puedan empezar a debatir, a discutir y a votar esa sesión que se cerró el 14 de junio del año pasado, en donde a pupitrazo limpio se aprobó
totalmente la propuesta del Senado. Fue una jugadita que se hizo en esa época, que hoy la Corte Constitucional está diciendo, señores Cámara, tienen que enmendarla. El gobierno está, entre comillas, muy confiado de que se va a discutir y se va a aprobar, pero eso no es tan así, porque la Cámara tendrá la responsabilidad de darle una discusión y deberá darle una publicidad, un debate y una votación abierta y amplia. Esto llevará a que este proyecto de ley, porque se vuelve otra vez en proyecto de ley, ya no estamos en la ley, esto es lo que llamábamos en la última entrevista, Roger, una constitucionalidad condicionada. Es decir, la Corte le lanza un salvavidas a la reforma pensional, pero ese salvavidas depende de una condición, y esa condición es que la Cámara lo apruebe, y lo apruebe haciendo bien la tarea, es decir, dándole publicidad, dándole debate y votándolo, ya no a pupitrazo limpio, sino de una manera amplia y consensuada. Esto nos llevará a otro escenario, Roger, y a todos los televidentes, a que si hay alguna modificación, esto al debate que se haga en Cámara deberá pasar a conciliación con el Senado. Entonces ahí la Corte Constitucional también hace una salvedad y dice, ojo, si hay necesidad de hacer una conciliación con el Senado, entonces les voy a dar otro tiempo, que es diferente a los 30 días. Y ese otro tiempo es una legislatura completa. Lo dice expresamente el flyer de prensa que ayer emitió la jefatura de prensa de la Corte Constitucional. Eso quiere decir que la legislatura va 2025 a 2026. Es decir, aquí hay que tener total claridad, total serenidad de que pues ya estamos viendo diferentes opiniones sobre el tema, pero esto no va a ser tan sencillo como que se devolvió, se aprobó lo que se iba a aprobar lo del Senado y ya todo quedó bien. No, creo que nos aboca una seriedad y una responsabilidad frente a esta nueva discusión en Cámara de Representantes, en la cual todos tenemos la confianza de que se va a debatir como se debió debatir y se deberá mejorar el articulado. Acordémonos que lo que se está discutiendo ahorita es solo los vicios de forma, los vicios de trámite en los que incurrió la Cámara aprobándolo a pupitrazo limpio. Ahora, esperamos que se dé un debate sobre muchísimos artículos, que si tenemos tiempo, ahorita mencionamos algunos importantes en donde sabíamos, como por ejemplo el impuesto a las pensiones, como que el gobierno podía establecer regímenes especiales para las comunidades afroindígenas y los campesinos, y otros artículos que sabíamos que eran inconstitucionales, el mismo Congreso lo sabían, y esos artículos quedaron arreglados, pero por el afán de aprobar la ley a pupitrazo limpio no se tuvieron en cuenta. Entonces nos espera un camino importante, y es un camino que no va a ser tan sencillo como que se reunieron, aprobaron y entró en vigencia. Doctor Iván Mauricio, buen día, cordial saludo. Una pregunta, ¿hay riesgo de que esta ley se archive? Es decir, que la Cámara diga no la vamos a discutir, haya una ponencia negativa y se archive. Apreciado periodista, muy importante y muy buena la pregunta. Acordémonos que ya volvemos a estar en manos del Congreso, Roger y al compañero. Esto no es que ya está aprobado, no, volvemos a quedar en manos del Congreso y en este caso de la plenaria de la Cámara de Representantes. Yo personalmente veo muy improbable ese escenario, porque en este tema hay unos intereses políticos, económicos ya jugados. Miremos lo que pasó ayer en plenaria del Senado, en donde se aprobó la reforma laboral, que va a entrar a conciliación, esa reforma laboral, que ustedes ya han tenido oportunidad de mencionarla. Y en esa conciliación, miren que hay 3 puntos que son importantes. El tema de los ciclos menstruales de las mujeres, que no se dejó y no se aprobó ayer, que se va a conciliar. El tema del contrato agrario,
que tampoco se aprobó ayer, pero que se va a conciliar, y el tema de la formalización de los transportadores de carga, que tampoco se va a dejar. Esas conciliaciones no son fáciles, y es posible que la conciliación de la laboral pueda demorarse después de que entren a sesiones ordinarias el 20 de julio, o si las hay extraordinarias para conciliar, son sesiones que son muy demoradas porque hay que conciliar los textos. Entonces, para responder la pregunta muy puntual, considero improbable ese tema del archivo. Sin embargo, vuelve otra vez a Cámara, a plenaria, y todo puede pasar porque se va a discutir, se va a debatir y se va a votar. Cualquier proposición es válida, inclusive la del archivo, pero pensamos que no es la más probable. Yo pienso que la más probable es que se abra una discusión del articulado y se mejore la reforma. Esos 96 artículos tiene por lo menos un 30 o un 35% de articulado que se puede mejorar y que ya lo había mejorado la Comisión Séptima de Cámara de Representantes. Entonces veo improbable ese archivo. Doctor Iván Mauricio, buenos días. En ese mismo sentido de lo que usted está aclarando al final, entonces podría haber una modificación sustancial de ese proyecto de ley, es decir, podría inclusive ser otra reforma pensional muy distinta a la que había llegado a revisión constitucional. Totalmente. Sin embargo, lo que consideramos es que hay unos acuerdos en donde, primero, sabemos que se necesita una reforma pensional. Uno, sabemos que hay acuerdos sobre el tema de los pilares. Estamos de acuerdo. Hay temas en discusión si debe ser en el pilar contributivo hasta 4 salarios o como quedó aprobado de 2.3 salarios y los demás todos deben ir a Colpensiones. En eso hay unos acuerdos, yo digo de país, pero tiene razón el periodista en donde sí es posible que ese proyecto, porque ya se vuelve otra vez proyecto, lo que dice la ley es que la ley se devolvió para que le den un visto bueno, no, ya volvemos a donde estábamos en la ley 100, es decir, volvemos a los parámetros de ley 100 con 2 excepciones. ¿Cuáles son las 2 excepciones? El artículo 12 y el artículo 76 de esa ley 2381. ¿Qué dice? Es decir, que a las personas que se les dio esa amnistía, esa posibilidad de trasladarse del fondo privado a Colpensiones o de Colpensiones al fondo privado con doble asesoría, de todas aquellas personas, mujeres mayores de 47 años u hombres mayores de 52 años, mujeres que tengan 750 semanas u hombres que tengan 900 semanas, que antes lo tenían que hacer por proceso judicial, hoy en día lo pueden hacer con doble asesoría. La Corte Constitucional ayer expresamente dijo que ese artículo continúa vigente a pesar de que se suspendió la entrada en vigencia y se suspendió el articulado de ese proyecto de ley. Igualmente, el artículo 12, ¿cuál es ese artículo 12? Acordémonos que también lo dijimos con Roger en alguna ocasión, que fue el que creó las ACAI, que son las administradoras del componente complementario de ahorro individual. Esas también quedan vigentes, quedan como estaban. Es decir, que si las personas ya escogieron en enero, cuando hicimos aquella entrevista, Roger, escogieron una ACAI, que eran los 4 fondos privados, Protección, Porvenir, Ascandia o Colfondos, y hoy en día Positiva, hay 5 ACAIs. Si las personas ya escogieron una ACAI, eso queda vigente, pero va a quedar suspendida el descuento que le van a hacer a ese fondo privado en cuanto a su administradora del componente complementario hasta que no podamos descifrar lo que va a pasar con la reforma pensionaria. Doctor Iván Mauricio, hay unos temas ahí muy neurálgicos. Primero, hablemos un poco de los 3 pilares, si se van a mantener, si usted considera cuál sería a modificar, en qué circunstancias serían a modificar. Hablemos del régimen de transición para los que van a ser cobijados por ese régimen. Y hablemos un poco de aquellos hombres y mujeres que no, digamos, tienen las semanas cotizadas, pero tampoco tienen 0 semanas, que de alguna manera les van a dar una pensión no en la medida de los otros, sino de acuerdo con lo que se viene cotizando. ¿Usted cree que todo ese panorama tan complejo vaya a cambiar? Pues yo creo, y vuelvo y repito, que hay unos acuerdos, ahí sí como decía el doctor Álvaro Uribe
en paz descanse, hay unos acuerdos en lo fundamental. Y esos acuerdos en lo fundamental están en que hay que hacer reformas, hay que mantener el tema de los pilares, en eso hemos estado de acuerdo gobierno, gremios, academia, fondos privados, Asofondos, que es el que lo representa, hemos estado de acuerdo en que el sistema de pilares funciona y debemos ir hacia un sistema de pilares como pasa en gran parte de los países del mundo. En eso hay unos acuerdos, pero hay que hacerle unos ajustes. Y yo quisiera empezar respondiéndole una de las preguntas que me hizo, que es muy importante y que va a causar cierta inquietud y en donde todos los colombianos afiliados al sistema pensional deben estar muy pendientes. Y es el sistema de transición. Ojo, decíamos que la ley nos indicaba que todos los hombres con 900 semanas o las mujeres con 750 semanas, ¿cuándo? A la entrada en vigencia de la nueva ley, que era el 1 de julio. ¿Pero qué pasó? Ya no tenemos entrada en vigencia 1 de julio. Entonces, las personas estaban muy angustiadas porque a muchas personas les faltaban 10 semanas, 20 semanas, 50 semanas, y se escuchaba ese rumor, oiga, ¿será que puedo comprar esas semanas para quedar en transición? Entonces, esas personas, por el momento, pueden tener tranquilidad de que ya no va a entrar la ley nueva el 1 de julio. Es decir, que esas personas van a tener, como dicen o decimos los paisas, van a tener una gabelita, una gabela de poder seguir sumando semanas, los hombres para las 900 y las mujeres para las 750. Es más, es posible que podemos cogernos todo el tiempo que nos dice la Corte Constitucional, que es hasta el año entrante, porque es que la Corte deja abierta esa posibilidad. Dice que si hay un cambio, así sea de una coma, del nuevo texto que va a aprobar la Cámara, debe irse a conciliación. Y la Corte Constitucional es consciente de que si se va a conciliación, tiene que extender otro plazo. Y ese plazo que da la Corte es una legislatura completa. Es decir, que se podría ir hasta el año entrante. Eso le permitiría a todos los colombianos seguir sumando unas semanitas para poder completar los hombres las 900 o las mujeres las 750. Doctor Iván Mauricio, le está hablando de semanas. Yo creo que la palabra gabelita la podría utilizar ahí. Para el caso de las mujeres que tengan hijos, que les beneficiaría por cada hijo 50 semanas, hasta 3 hijos. Ese, por un lado, esa gabelita, permítame empleo la expresión, continúa, se puede en la revisión que haga la Cámara de Representantes hundirse. Y la segunda, ahí mismo, en ese mismo sentido, ¿qué clase de hijos? Porque anoche precisamente dándole vueltas a esta entrevista yo decía, a ver, ¿son los hijos que ya tienen o son los hijos que se tendrán desde el momento en que se apruebe la norma? Porque una persona que esté llegando a la edad de pensiones, solo de la mujer, no hablemos de persona, de la mujer, está llegando a los 57 años, esa mujer ya no puede tener hijos. Pues después de los 50, los hijos puede tener, pero de todas maneras es riesgoso. Entonces, esa precisión en otros aspectos, doctor Iván Mauricio. Excelente pregunta, Roger, porque acordémonos que la Cámara de Representantes en Comisión Séptima había dicho que las mujeres podían optar por uno de los dos beneficios. ¿Cuál es uno de los dos beneficios? Acordémonos que la misma Corte Constitucional hace 2 años y medio había dicho que las semanas de las mujeres se deben reducir de forma paulatina a partir del año 2026, haya o no haya reforma, hasta que las mujeres puedan al 2036 llegar a 1000 semanas. Ese era un beneficio y es un beneficio, haya o no haya reforma pensional. Es un beneficio porque es un beneficio que ya dio la Corte a partir del año entrante. Y la Cámara de Representantes dijo, hombre, para el tema, para el sistema financiero, para el tema fiscal, pues, ¿cómo vamos a dar 2 gabelas, 2 beneficios? Entonces, las personas se podrán acoger al beneficio de reducción de semanas o al beneficio de los hijos. A uno de los dos. No se podrán acoger a los dos porque esto traería un problema en las finanzas y en la práctica una mujer podría pensionarse con 850 semanas. Y esto, pues,
revienta cualquier sistema. Pero como se aprobó el texto del Senado, esos beneficios quedaron concomitantes. Entonces, el tema de los hijos es un beneficio que se da de las mujeres que tengan hijos a partir de la vigencia, de la entrada en vigencia del sistema, que era 1 de julio. Entonces, esto no eran los hijos que ya tenía la persona. Y aquí caben cualquier clase de hijos, inclusive los adoptados. Ya sabemos que esas diferencias de hijos legítimos, naturales, eso ya desapareció. Pero el beneficio en materia de hijos, que son hasta 3 y máximo 150 semanas, son los hijos que se tengan a partir de la entrada en vigencia de la ley o la reforma pensional. Pero la reducción de semanas de las mujeres entra a operar, haya reforma o no haya reforma, de manera automática a partir del año 2026 para las mujeres. En Colpensiones, 50 semanas de reducción el primer año, y a partir del segundo año en 25 semanas se reduce hasta que lleguen a las 1000 semanas. Entonces, la precisión es a partir de la entrada en vigencia, los hijos que se tengan. No pueden empezar a pensar que, es que yo tengo ya 3 hijos, uno de 27, uno de 26. No, ¿cierto? Está clarísimo. Clarísimo. Muy bien. Dani nos pregunta, a ver, ¿esa reforma pensional se debe caer por todos los vicios? No pregunta, afirma. Esa reforma pensional se debe caer por todos los vicios de procedimiento y también por la pérdida de derechos individuales. Van en contra de los derechos de las personas. ¿Usted qué le dice a Dani frente a esta afirmación, doctor Mauricio? Bueno, es una opinión muy respetable y pues aquí estamos viendo que es una reforma que tiene algunos vacíos, unas deficiencias, pero pues también la reflexión es que necesitamos una reforma pensional, Roger, y yo pienso que no hemos mirado, por ejemplo, temas, Roger, como los aumentos de edades, como que las liquidaciones de las pensiones no sea de 10 años, sino que se extienda un poquitico, no para todo el mundo, deben haber unas transiciones, como lo hemos mencionado. Va a haber un grupo muy grande que se le van a respetar esos derechos. Hombres con 900 semanas, mujeres con 750 semanas. Pero, Roger, las condiciones de expectativa de vida, de natalidad, van cambiando, no solamente en Colombia, en el mundo. Si usted observa, el año pasado Colombia tuvo un 14% menos de natalidad con respecto al año pasado, 2023. Y este año se estima que el tema va a ser más crítico todavía. Va a haber un 17.5% de menos nacimientos con referencia al 2024. Y además la expectativa de vida está aumentando. Estamos viendo el tema de los jóvenes, Roger. No están queriendo tener hijos, se están yendo del país. Entonces, todos esos temas que pues, son temas económicos, sociales, culturales, de la humanidad y de nuestra juventud, y necesariamente impactan los sistemas pensionales en el mundo. Entonces, si vamos a tener menos personas hacia futuro que vayan a cotizar y además nuestra población adulta mayor va a tener mayor expectativa de vida, la pregunta es, ¿cómo vamos a pagar las pensiones? Esto genera una presión financiera sobre los sistemas y ahí debemos ser conscientes. Las cosas, Roger, están muy inventadas, no es sino que miremos cómo funcionan los sistemas pensionales en Finlandia, en Escocia, en Suecia, en Estados Unidos. Obviamente, pues siempre lo hemos dicho, una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca. Hay unas situaciones muy especiales de nuestro país en donde debemos ser conscientes que pues hay unas necesidades especiales en temas de comunidades afro, indígenas, campesinos, que es muy importante abordar. Y el periodista, antes Roger me hacía una pregunta con respecto a los pilares, y es muy importante mencionar que aquí pues queda salvaguardado ese primer pilar solidario, que es darle un subsidio, que siempre hemos hablado de 220, 250 mil pesos a todos esos adultos mayores que hoy en día, mayores de 65 años, no tienen pensión. ¿Y dónde están? Son esas comunidades afro, las comunidades indígenas, los campesinos,
en donde es importante, es necesario llegarles con un tema de por lo menos un subsidio pensional y un tema de salud, con el fin de que vayamos cerrando la brecha en nuestro país y podamos darles alguna atención o algún subsidio a estos colombianos, sobre todo en las poblaciones más alejadas de Colombia. Doctor Restrepo, hablamos hace un momento sobre el escenario de una discusión en la Cámara de Representantes que podría mejorar, decía usted, el articulado que se devolvió para el debate. Pero también podríamos hablar de un escenario en el que insista la Cámara, haciendo los debates normales, en acogerse al texto del Senado de la República. ¿Eso es posible? Claro que sí. Y si esta mañana escuchábamos representantes del gobierno, al ministro Sanguino, el tuit que ayer emitió el presidente Petro con referente a la reforma pensional y los diferentes miembros del gobierno, porque ayer hubo Consejo de Ministros hasta la 1:30 de la mañana, el llamado, obviamente, pues el gobierno pues tiene una posición y ellos cañan muchísimo, y eso pues ya lo sabemos. Entonces el gobierno pues saluda con beneplácito el fallo de la Corte Constitucional y dice que eso es muy sencillo, que lo único que tiene que hacer la Cámara de Representantes es votar el texto de la plenaria y ya con eso queda aprobada la reforma, se devuelve para firma del presidente. Es más o menos el trino del presidente y el mensaje que dan los miembros del gobierno. Pero eso no es tan sencillo, no es así, porque el llamado que hace la Corte Constitucional es a que se haga bien la tarea por parte de la Cámara de Representantes, a que se le dé publicidad, a que se debata y a que se vote artículo por artículo. Y ahí es donde va a entrar el grueso de la dificultad, porque ya sabemos que hay artículos que son abiertamente inconstitucionales y lo sabe la misma plenaria de Cámara, porque la misma Comisión Séptima de Cámara hizo esas correcciones, mejoró el texto en tema de que no deben haber impuestos para los colombianos en materia de pensiones, en que no debe tener facultades el gobierno nacional para emitir regímenes en edades y en semanas para poblaciones vulnerables, y en eso podemos mencionar 25 o 30 artículos. Eso lo sabe la plenaria. Entonces, si hay una responsabilidad, si hay un debate serio, artículo por artículo, debe debatirse y debe mejorarse. Y al pasar eso, tendríamos que irnos a una conciliación, y ahí la Corte Constitucional dice, bueno, esto ya es otro escenario y le vamos a otorgar al Congreso una legislatura completa. Doctor Iván Mauricio, usted me quedó viendo una explicación y es el tema a los que estamos en la transición. Lo digo porque tengo un interés marcado ahí, las canas me delatan, pero sí quiero que habría el peligro de que nosotros se recortara ese régimen de transición, esa edad. Explícanos un poco cómo funcionaría en la nueva ley esa transición y qué peligros podrían traer en esta nueva discusión. No, en eso puede tener total y completa tranquilidad. Más aún, el escenario en el caso tuyo va a mejorar sustancialmente. ¿Por qué? Ese artículo, tenga la seguridad que no se va a modificar. Todas las leyes traen transición, la tuvo la ley 100, la tenía esta en su texto original antes de que se presentara el fallo, y la va a seguir teniendo. Pero el escenario, en el caso tuyo muy puntualmente, en donde las canas te delatan, va a mejorar el escenario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el texto actual en materia de transición? Y es que los hombres que tengan 900 semanas o las mujeres con 750 semanas, al momento de entrar en vigencia del sistema, que era 1 de julio, no se les va a aplicar la reforma pensional. Eso decía el texto. Pero aquí volvemos a mencionar la palabra que estábamos acuñando con Roger, de gabelita. Es decir, las personas estaban muy ajustadas al 1 de julio porque no tenían las semanas. Ahora, si ese mismo texto queda, ese mismo artículo de la transición, pues las personas van a tener la posibilidad de que si se demora 1 mes, 2 meses, 6 meses o el año entrante, van a poder sumar más semanas para acercarse a esa transición
y que no se les pueda aplicar o que no se les aplique la nueva reforma pensional. Entonces, en el caso muy particular tuyo y la pregunta que me haces, tenga la seguridad de que el escenario va a mejorar y además se va a tener la posibilidad de que ya sabiendo cuándo entra en vigencia, que eso nos lo va a decir el Congreso, la Cámara de Representantes, porque tendrá que establecer una nueva fecha de entrada en vigencia. Ya no será el 1 de julio, nos tendrá que establecer una nueva entrada en vigencia de la nueva ley. Si es que hace parte de la población esa de expectativa de vida amplia, porque con esa cana uno no sabe si está muy cerquita al final o no. Mentiras que es muy joven Javier, lo que pasa es que esos canas dice usted que lo delatan, pero no. Tengo canas desde los 15 años, así que no tengo... Imagínense, bendito sea Dios, yo que soy como cuatro décadas más viejo que él, vea, las únicas caritas mías, hombre, nadie cree que yo soy mayor que este hombre. Ahí lo delatan las canas, la sudadera de la tercera edad y muchas cosas más, Roger, tranquilo. Qué pena molestar a Javier, pero no, ese es parte del juego. Oiga, ahora, ya que estamos todos aquí, qué bien, que tuvimos estos días una discusión y yo estaba diferente, en una posición diferente a ellos tres. En el sentido de que yo soy de pronto, ¿cómo se le dirá? Yo no sé cómo explicarlo, doctor Iván Mauricio, pero yo suelo decir de pronto de los que piensan que el abogado del sombrero, ¿cierto? Me refiero a esas ayudas de 200,000, de 250,000 pesos para las personas de la tercera edad que nunca por una u otra razón pudieron cotizar. Entonces yo digo, eso no es nada. 250,000, pues eso es una miseria, permítame la expresión. Y yo soy feliz. Los BEPS, por ejemplo, que se están discutiendo aquí, incluso en el Consejo de Medellín, desde hace cuánto, recuerdo a la doctora Ula Marlene Arcila Giraldo, concejal por el Partido Liberal, hace por ahí 3 periodos, estaba anunciando cómo poder desde el Consejo de Medellín garantizar esos BEPS. Y entonces muchos criticaban, decían, incluso abogados especialistas en derecho pensional, no, ¿cómo así? Es una miseria, ¿cómo le ocurre? Eso no es digno. Pero si nunca tuvo la oportunidad, Iván Mauricio Restrepo Guajardo, de cotizar por cualquier motivo, no es mejor, vuelvo y digo, del abogado al sombrero. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿O es ok? Sí. ¿O es que no es misérrimo? No, sí, Roger, es algo, es llegarle. Lo que pasa es que pues, nosotros estamos en las grandes capitales, pero desconocemos las condiciones de extrema pobreza, sobre todo pues, lo que ha llamado el gobierno esa Colombia profunda. Todas esas comunidades alejadas, las comunidades afro, las comunidades indígenas, los campesinos. No estamos hablando de las comunidades indígenas, de las mingas que nos traen acá, porque eso sí tienen unos contratos muy jugosos. A ellos sí les dan platica, pero hay dentro de esas comunidades indígenas, hay personas que están en unas condiciones deplorables, las comunidades afro, comunidades campesinas que están muy alejadas. Y Roger lo ha dicho, algo es algo, pero el país tiene que moverse en otro sentido, Roger, y a los amables periodistas que nos acompañan hoy y a la audiencia, y es a moverse a una formalización laboral. Aquí lo hemos dicho, la mejor reforma pensional es una buena y adecuada reforma laboral. Ayer en plenaria se aprobó la reforma laboral. ¿Cómo quedó? Bueno, hay avances, hay acuerdos, pero aquí hay una informalidad inmensa. Ya conocemos cifras de que cada 7 personas, de 10 que consiguen empleo, esos son informales. Son las personas que están haciendo un emprendimiento de una venta de jugos, de una venta de empanadas. Son pequeños emprendimientos y son personas que ya no están buscando empleo. Entonces nos dicen que es que el empleo bajó al 8.8%, pero es porque las personas ya no están buscando empleo, pero eso es muy grave porque es que ahí no hay formalización y lo que necesitamos es formalización y llevar un contrato laboral, un contrato de trabajo digno, porque además para que coticen al sistema pensional y a futuro las personas puedan tener una pensión y no un subsidio, como clara y nítidamente lo ha dicho Roger, un subsidio de miseria.
Exactamente, pero entonces, digamos que no podemos llorar sobre la leche derramada. El problema de la informalidad, digamos, es una realidad, y si uno puede ayudar a las víctimas de la informalidad, y permítanme, le pongo comillas a la palabra víctima, porque sí, con algo, pues, maravilloso, aunque sea misérrimo. Hay que pensar de aquí para adelante. Y entonces aprovecho también otra vez aquí el foro para hacer el otro comentario que tiene que ver con la reforma laboral. Entonces, la palabra dignidad no está por fuera de mi mente. La palabra dignidad que usted acaba de utilizar es definitivamente permanente en nuestro discurso, porque es que es un principio fundamental constitucional y debe ponerse en práctica para todo lo que tenga que ver. Pero sin perder de vista lo de la dignidad, yo también decía en estos días con los compañeros, hombre, muchachos, pues yo estoy en contra del trabajo por horas, de los contratos por horas, pues porque no todos tienen la posibilidad, por múltiples razones, entre ellos los estudiantes, de trabajar en otras condiciones. A mí no me choca el trabajo por horas. Hace un instante el director del nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán, nos decía, yo estoy de acuerdo, eso se usa mucho en países avanzados. Entonces, aprovecho la oportunidad. ¿Usted qué piensa del contrato por horas? Así no se haya tenido en cuenta en esta aprobación de la reforma por parte del Senado. Pues a mí me parece, Roger, y a los periodistas de la audiencia, que nosotros debemos ir avanzando como están también avanzando otros países. El contrato por horas hay que quitarles el miedo, es decir, que las personas pueden tener varios trabajos en un día y los pueden partir en su horario y no estar necesariamente que la persona tiene que estar con un solo contrato laboral y le deben pagar un salario mínimo y que haya esa inflexibilidad. Eso ocurre en otras partes del mundo, se quitó de esta reforma laboral, pero yo pienso que hacia allá debemos avanzar. No era el momento político porque ya sabíamos que el gobierno lo tomó como caballito de batalla diciendo que si se cogía el trabajo por horas, pues era prácticamente que desestimar o tumbar la reforma laboral. Entonces pienso que había un momento político también, Roger, que lo entendió el Senado de la República, de no meterle más gasolina al tema. Está de por medio el tema de la consulta, ya vimos que estaba muy candente. Entonces pienso que ese artículo no es un demonio ni que es una arbitrariedad. Hacia allá tenemos que avanzar como existe en otros países del mundo, pero considero que el Senado hizo una buena lectura del momento político que estamos viviendo y era bueno bajarle la temperatura y dejarlo de pronto para otro escenario, para el gobierno que llegue, discutir ese tema que yo considero no es un demonio y que lo vamos a tener que abordar, aceptar y manejar en un momento determinado. Doctor Iván Mauricio, mi pregunta también va enfocado a esos informales o a esas personas que trabajan de forma independiente. Falta sensibilización, falta de pronto programas pedagógicos que le ayuden a esa persona a decirles que usted puede cotizar como independiente, usted puede cotizar como así tenga un trabajo informal para tener su pensión, para tener su salud, para tener inclusive ARL, o es que los costos son muy altos para que una persona que no se gana mucho en este tipo de trabajos no lo puede hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo veo que hay alternativas para cotizar, para poder tener una pensión en su vejez y poder vivir con un salario. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque es independiente, porque esa persona informal hoy no recurre a un método que es válido. O sea, usted no tiene que tener un trabajo formal, tiene que estar vinculado a una empresa para poder cotizar, para poder tener sus prestaciones sociales. ¿Qué es lo que pasa, doctor Iván Mauricio? Porque sí me llama mucho la atención. Está clarísimo el diagnóstico que haces. Y ahí lo que es voluntad del gobierno. Mire, hay una decisión que se podría tomar y que no la han tomado. Muchas personas en salud están en régimen subsidiado, pero si las personas empiezan a cotizar como independientes, le dicen, no, usted ya pierde su régimen subsidiado y además tiene que cotizar a pensión y a salud.
Entonces las personas dicen, yo no voy a perder mi estatus de régimen subsidiado porque ese me sale gratis. Entonces, si yo voy a cotizar como independiente, pues voy a tener que cotizar a los dos sistemas. Ahí, por ejemplo, esa es una pequeña decisión y es una decisión de voluntad política que la hubiera podido tomar el gobierno, el Congreso, y no lo han hecho. Esa es una posibilidad que se le debía abrir a muchísimos independientes emprendedores que para que tengan su régimen subsidiado, dejarlos que coticen a pensión solo y únicamente a pensión. Eso es una medida, por ejemplo, muy sencilla que se podría dar. Entonces aquí lo que hay también es una voluntad política en donde el gobierno debe tener y tomar unas decisiones de facilitar el ingreso de estas personas a las cotizaciones a pensiones, sin que pierdan sus beneficios en salud. Y ahora un artículo muy importante que se aprobó ayer en la plenaria del Senado en la reforma laboral, que se cambia el contrato de aprendizaje de los estudiantes del SENA a un contrato laboral. Eso tiene sus más y sus menos, porque pues esto le va a traer unos costos importantes a las empresas y esto hay que medirlo en un impacto fiscal, cómo se va a dar, porque pues las empresas van a tener un impacto, pero se pasa de ese contrato de aprendizaje que tenía unas características diferentes a las del contrato de trabajo, a que hoy en día sean formalizados y se les pague también todo al sistema de seguridad social y que sea un contrato formalizado. Pero aquí, para la respuesta muy concreta, es voluntad política de facilitarle a los independientes la entrada o la formalización al pago a la seguridad social, principalmente a pensiones, sin que pierdan sus beneficios en salud. Doctor Iván Mauricio, dos cositas. La primera, con base en su gusto personal, en su conocimiento del sistema y en su vasta experiencia, ¿usted qué le cambiaría a este articulado? Y segundo, ¿cuándo el país va a necesitar otra reforma? Y si en esa próxima reforma se va a hablar de incrementar la edad de pensión. Pues hombre, yo sería muy avesado, sé que el presidente no lo va a hacer, el gobierno ni el Congreso, porque no es el momento político, pero lo que ya hemos dicho, aquí hay que empezar a hablar de aumentos de edades, aquí hay que empezar a hablar de, por ejemplo, de modular las pensiones, como por ejemplo en los Estados Unidos. Si la persona se quiere pensionar a los 62 años, tendrá un 50% de pensión. Si se va a pensionar a los 65, un 70%. Si se pensiona a los 68, otro porcentaje. Irla modulando para que la persona, dependiendo la edad a la que se vaya a pensionar, pues va a tener unos porcentajes de pensión. Eso ya existe. Igualmente, sería importante que la base de cotización o de liquidación no sea los 10 últimos años, sino que se pueda alargar un poquitico. Obviamente, todo esto con los respetos de los derechos adquiridos, con las transiciones, de que las personas que ya vienen con unos aportes pensionales o que vienen con unas cotizaciones no se vayan a ver afectados. Entonces, yo lo que le cambiaría sería básicamente en que aquí debemos sincerarnos y entrar a discutir claramente que hay unos temas como los aumentos de edades que se deben mirar y se deben mirar con seriedad debido a la baja natalidad que están teniendo los países, y en Colombia pues es notorio, y obviamente también la expectativa de vida en la humanidad y en Colombia también se ha aumentado. Entonces, yo lo que pondría sobre el tapete también sería una posibilidad de aumentos de edad, sincerándonos, sin que la gente lo vea como que me están quitando derechos, sino que tenemos que hacer viables los sistemas pensionales, y en Colombia principalmente, porque si no, en un futuro no va a haber pensión para nadie. Se llama sostenibilidad, definitivamente, que se aplica en todo. Entonces, y usted dice, sincerémonos, hay que ser objetivos no desde la posición de Iván Mauricio Restrepo Fajardo, que es un sujeto y tiene obviamente su subjetividad, no, objetiva desde el punto de vista de esas realidades que nos plantea, ¿cierto? Que son realidades basadas en hechos y datos muy concretos y en estadísticas. Entonces, sincerémonos con base en lo objetivo, y es la propuesta o el comentario que nos hace un experto en pensiones, Iván Mauricio Restrepo Fajardo, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Nos da mucha claridad, doctor Iván Mauricio. Por eso es que lo molestamos tanto.
La culpa es Bueno, tuya. ustedes saben el inmenso cariño. Ya estoy volado 20 minutos de iniciar mi clase de seguridad social a mis estudiantes, pero lo hago con un inmenso cariño a ustedes y a esa comunidad y esa región paisa que tanto quiero porque llevo esa sangre. Entonces, Muchas gracias. para ustedes mi inmenso cariño y siempre estaré en disposición de poderlos acompañar y compartir las opiniones que a veces son acertadas o no, pero bueno, estamos en el tema. Sí, señor, muchísimas gracias, mucha suerte y ofrecemos excusas a los estudiantes de parte nuestra. Chao. Chao. Bueno, muy amable, Iván Mauricio Restrepo Fajardo. Bueno, muchachos, un comentario de cierre de esta conversación que hemos tenido con un experto en pensiones. A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo si quiere, hablo sobre el tema que él mencionó al final del aumento de la edad. Es cierto que esto se ha propuesto y no es nuevo, esa propuesta no es nueva. Recordemos al expresidente Álvaro Uribe que hablaba de que la expectativa de vida había aumentado y que había que aumentar la edad de jubilación cuando estuvo en el Senado. Lo que pasa es que eso depende de quién, del lado que uno esté. Las personas que hemos trabajado y han trabajado por muchos años, desde muy temprana edad, pues lo que buscan es una jubilación para descansar y no volver a trabajar y para aprovechar eso. Pero cada vez es menos la posibilidad entre terminar la vida laboral y morirse. Entonces, aumentar la edad de jubilación es, digamos que ese descanso merecido de tantos años de trabajo, pues va a ser más corto. Ese tema siempre será polémico, siempre será complicado, siempre habrá, digamos que hay gente que no esté de acuerdo con eso por obvias razones, y claro, para mantener el sistema así, lo que pasa es que recordemos la historia, Roger, de lo que ha pasado con este tema de las pensiones, de cómo cuando existía el Seguro Social, eso se volvió en la caja menor de los gobiernos de la época y desfinanciaron el sistema. Entonces, la gente cotiza, la gente aporta al sistema, sí es cierto que ya la natalidad ha bajado, pero se sigue aportando. Lo que pasa es que, por ejemplo, si hacemos la comparación con el régimen de prima media, que es Colpensiones y los fondos privados, pues todo lo que se necesita, por ejemplo, para un fondo privado, para uno tener una pensión al menos del salario mínimo, es impresionante. Entonces, eso tiene sus bemoles, como diríamos por ahí. 400 milloncitos de pesos, no más, para que tenga Apenas. usted un salario mínimo, no más. Bueno, Javier. No, que hable primero el sardino de aquí, el párvulo, que nunca, a ver si alguna vez se piensa que se va a pensionar o no. Creo que a mí me faltan más semanas que a usted, don Javier, pero bueno. Eso no lo desconozco, pero no muchas. Bueno, no, yo digo que no, estoy de acuerdo con Germán. Yo creo que uno pues cotiza para pensión pensando en un descanso, pero en un descanso para pasear, para disfrutar de la familia, no pensando en el descanso eterno, porque muchas veces a uno llega a la pensión y se va para el descanso eterno y no disfruta nada. Estoy de acuerdo con Germán. Y lo otro, don Roger, es que lo que usted decía, los fondos privados y los fondos del gobierno, estamos hablando de Colpensiones y los fondos privados, es que miren, hay una diferencia muy grande. Cuando uno se va a pasar muchas veces del fondo privado al fondo de Colpensiones, a uno le hacen una doble asesoría. Y en esa doble asesoría, pues a usted le dicen, si usted se queda en el fondo privado, pues se va a jubilar o va a tener una pensión. Y estoy hablando de un caso concreto de cerca de 1.700.000 pesos mensuales, ¿cierto? Pero cuando usted le hacen la asesoría por Colpensiones, obviamente esa jubilación o esa pensión, pues es casi el triple, don Roger. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar, definitivamente, ¿quién nos metió a la idea de meternos a un fondo privado cuando en realidad la diferencia es tan abismal y tan grande? O sea, es que cuando uno hace esa asesoría y uno escucha ya los porcentajes, ahí es donde uno se da cuenta, en realidad, cuál es el aporte o la función de un fondo privado frente a un fondo como Colpensiones. Esa es la duda. Segundo, pues, obviamente el tema de la edad, que bueno que nos pudiéramos jubilar o poder pensionar a los 50 años. ¿Usted se imagina, don Roger? No, pero al contrario, piensa en 78 y más. Entonces, aquí hay algo así, es que esa es la propuesta.
ya que lo dijo un experto en pensiones, y además las razones son obvias. Mi papá se jubiló, la palabra jubiló viene de júbilo, así que se aplica perfectamente en lo que ustedes dos están planteando. Júbilo es la alegría de por fin, después de tantos años de trabajo, salir a disfrutar de la vida sin estar pensando en madrugar, en chupar sol, en sufrir. Que no es que uno sufra trabajando, nosotros estamos aquí trabajando y no sufrimos, gozamos, pero esto implica muchas cosas como madrugar, por ejemplo. El júbilo ya no lo lleva a madrugar si no quiere. En fin, 50 años y ya era viejito. Y cuando eso, una persona de 60 años era una anciana, de 70 años, llegar a 70 años, eso es una locura. Estoy hablando de hace 26 años, hace 30 años, más o menos. Hoy, llegar a los 85 años es fácil, no tiene nada de extraño. Nuestra expectativa de vida aquí es de 80 años aproximadamente. En fin, esa es la diferencia. Y lo otro que quería comentar antes de darle la palabra a Javier es, yo no quiero decir nada, no me quiero dar contagiar por esos chistes de ustedes, es que sigue abierta, lo dijo Iván Mauricio Restrepo Fajardo, sigue abierta, no obstante la decisión de la Corte Constitucional de llamar o de pedir el traslado, quedó abierta, sea de Colpensiones a fondo privado o de fondo privado a Colpensiones, eso sigue vigente. Bueno, Javier. No, Javier necesita jubilar para poder comprar las pastillas de la presión, porque mira que no, ya afortunadamente los Sartán me lo sigue dando Sura, don Oscar Mario. Pero sabe que, mire, cuando uno tenía 20, 25, 30 años, hasta 40 años, uno veía ese tema de la jubilación como tan lejos, como que eso sí será posible o no. Y a uno no le paraba bolas a ese cuento de que si era bueno pensionarse a los 50, a los 60, pero ya uno de esta edad, no quiere decir, todavía me faltan un añito para entrar a ser adulto mayor, don Oscar Mario, le quiero hace rato pasó por ahí. ¿Un añito para ser adulto mayor? Sí, señor. No, ya está como adulto mayor. De pronto para la jubilación, pero adulto mayor usted ya es. No, señor. Adulto mayor en nuestro país a partir de los 55. Sí, claro, no, usted ya pasó por ahí hace rato, Javier. Bueno, vamos a tener que hacer una reforma para recatalogar esas edades. Ese no es el tema de discusión, señores. Mi edad, no, yo si quieren les paso la cédula ahora para que vayan bien. Pero ¿saben lo que a mí me llamó la atención de esto? Es que en vez, o sea, yo no desconozco lo que el abogado experto dice y me parece que lo dice desde el punto de vista de su experticia, de cómo funciona el sistema, de cómo se financia. Eso me parece que es muy respetable. Pero a mí lo que me parece loable de esta reforma es que de alguna manera le tiende la mano a aquellos que, si bien nunca cotizaron, puedan recibir, aunque sea, como dice Roger, una cosa mínima, y también aquellos que, aunque no lograron llegar a la edad, a los requisitos de semana y de edad, pues también les van a dar una cierta, es decir, no van a quedar desamparados. Eso es lo que me llama la atención de eso. Ojalá eso no lo tumben. Claro, pilar solidario. Recuerden los 4 pilares y se van a volver a discutir, pero yo creo que eso no se tumba. El pilar solidario, el semicontributivo, el contributivo y el otro no lo recuerdo. ¿Cuál es? Son 3 nomás. Son 3 nomás. Pues sí, el solidario, el contributivo y el semicontributivo. Bueno. Ojalá no nos pase como la votación. La votación. Bueno, entonces que vamos a esperar que la Cámara de Representantes retome el proyecto y lo discuta. ¿Queda claro eso? Volverlo a discutir y cumpliendo con todas las normas posibles para que entonces ahí sí pueda la Corte Constitucional, en caso de aprobarlo, porque también lo podría no aprobar, entonces en caso de aprobar el proyecto de ley de reforma pensional, la Corte Constitucional vuelva a revisar y diga, si señores, pasa,
váyase a el presidente lo sancione y luego se promulgue y se convierta en ley de la República. Porque eso no partirá a partir, ya no será a partir del 1 de julio, señor. Sí, señor, usted como siempre tiene razón. 4 pilares, se los digo cuáles son. Sí, por favor. Pilar solidario, dirigido a adultos mayores en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, asegurando un ingreso básico. Ese pilar se financia con recursos del presupuesto general de la Nación y el Fondo de Solidaridad Pensional. Pilar semicontributivo, apoya a quienes han cotizado parcialmente ofreciendo una renta mensual proporcional a sus aportes. Pilar contributivo se divide en 2 componentes, el de prima media, administrado por Colpensiones, y complementario y de ahorro individual, administrado por las administradoras de fondos de pensiones AFP. En este pilar los trabajadores cotizan un porcentaje de su salario con el objetivo de financiar sus propias pensiones y las de otros. Y el cuarto, el pilar de ahorro solidario, permite a los trabajadores realizar ahorros adicionales para complementar su pensión. Perfecto, muy bien.